Muy buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Agradecidos del Señor. Amén. Bueno, esta predicación la titulé Confianza en Dios. ¿A ustedes qué se les viene en mente cuando dicen confianza en Dios? Seguridad. Tranquilidad. De todos mis problemas. Creer en Dios, claro, creer en Dios igual a pesar de los problemas. Paz. Paz. Tranquilidad. Amor. Así es. Bueno. Vamos a volver a nuestra lectura bíblica que se encontraba en Nahum 1:7, que nos dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Amén. Amén. Este versículo nos resalta mucho lo que es que Dios o el Señor es nuestro refugio y de que Él es nuestro protector. Además de que cuando nosotros estamos en momentos difíciles, nosotros buscamos a alguien en quien confiar o alguien con quien contarle nuestros problemas. Y entonces para eso está el Señor. Vamos a ir en nuestras Biblias a Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. A ver qué nos dice. ¿Proverbios cuánto? Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Amén. Quiero resaltar dos cosas de estos dos versículos. Dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Dice de que nosotros no debemos confiar en, digamos, en nosotros mismos, en nuestra habilidad, en nuestros pensamientos, porque el único que lo sabe todo y que sabe lo que es mejor para nosotros es Dios. Y nosotros no debemos que decir, no, porque yo pienso esto, sino que hay que hacer lo que Dios dice, porque Él, a pesar de que nosotros no entendamos lo que Él nos quiere mostrar a nosotros debemos entender que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es la confianza en Dios? La confianza en Dios o ejercer la fe dice que el Señor sabe lo que hace contigo y que lo hará por tu bien. Aún así, tú no lo entiendas cómo Él lo hará. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Isaías 12, 2 dice, he aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Vamos a ver personajes bíblicos que confiaron en Dios. Vamos a ver cada uno de los personajes que resalté aquí, que si se alcanza a ver, no sé se ve por la luz. El primero es Job, el segundo José, el tercero David, el cuarto Pablo y quinto Daniel. Algunos de ustedes, sé que conocen los personajes que están aquí, pero ¿alguien quiere resaltar alguna
de los momentos que ellos tuvieron para que confiaran en Dios? Job perdió todo, perdió sus riquezas, sus hijos, su familia y aún así confió en él, en Dios. E incluso vio descender fuego del cielo y no dudó de Dios, aunque todo parecía mostrar que estaba en su contra. Y en el caso de Job, que también sufrió enfermedad, igualito siguió confiando en Jehová. Amén. Vamos a ver la primera. Job. Job fue uno de los personajes bíblicos más destacados y fieles de la Biblia, que a pesar de perder a sus hijos y sus riquezas, se mantuvo fiel a Dios. Job es un gran ejemplo para nosotros de perseverancia, de fidelidad, porque aún así, con todo lo que estaba pasando en su vida, de decir que su vida estaba arruinada de un momento a otro, él siguió confiando en Dios y a pesar de las adversidades, de que su esposa dijo, maldice a Dios y muérete, él siempre se mantuvo fiel ante la prueba y no desmayó nunca. Entonces es un gran ejemplo Job para nosotros. Vamos a ver el segundo. José. Una de las cosas que podemos destacar de José fue cuando estaba en la cárcel en Egipto, que aún en sus peores situaciones confió en Dios y se mantuvo firme ante la prueba. Yo quiero preguntarles algo a ustedes esta mañana, si es que saben un poquito. ¿Ustedes creen que estar en la cárcel es difícil? Sí. Imagínense que hoy la cárcel es difícil, que digamos que son seguras, que por lo menos le dan comida, no tienen dónde dormir, pero en esos tiempos las cárceles no eran muy estructuradas, que digamos, ¿no? Digamos que las cárceles era un lugar donde iban las personas que iban a ser juzgadas o que tenían pena de muerte, o que también los metían presos por hacer alguna fechoría. José estuvo en un momento muy difícil en la cárcel porque en esos tiempos ellos no dependían de ellos mismos, sino que dependían de familiares y de personas que lo ayudaran para llevarles comida u otras cosas de necesidades. Y José, cabe recordar de que José estaba solo en Egipto, no tenía a nadie quien lo ayudara. Entonces nosotros debemos ver una de la mayor fidelidad fue José, que a pesar de su situación, él confió en Dios y Dios lo prosperó en la cárcel y pudo ayudar a demás personas que estaban en la cárcel. Vamos a ver el siguiente. David. Uno de los ejemplos de fe fue David, cuando enfrentó a Goliat, porque a pesar de lo grande que era Goliat y que tenía un buen armamento, confió en Dios y con su ayuda lo pudo vencer. Amén. David en esos tiempos era un niño súper pequeño, bajito. Imagínense enfrentando con un gigante súper alto, así, musculoso, fuerte, con su armadura. Y David solo tenía una onda para defenderse. Entonces, como que la batalla estaba muy dispareja y viéndolo del punto de vista humano, David iba a perder la pelea. Pero como Dios estaba con él y él confió en Dios, pudo vencer a Goliat. Otro ejemplo también fue Pablo, que lo estamos viendo en la lección de escuela sabática, que Pablo en la cárcel nos enseña a alabar y confiar en Dios aún en nuestras peores situaciones. Pablo también lo metieron a la cárcel y digamos que estaba muy mal en la cárcel. Entonces, él en vez de quejarse con Dios o, digamos, decirle, Dios, ¿por qué me haces esto si sabes que yo estoy predicando por tu causa? No, él sabía de que ser prisionero de Cristo era una delicia porque es como un orgullo sentir de que Dios está contigo y que por causa de Dios, digamos, te meten en la cárcel. Entonces, él en la cárcel nos dio un gran ejemplo que fue alabar a Dios y además escribir cartas para las demás iglesias. Y vamos con el último,
Daniel. Daniel en el foso de los leones nos da un gran ejemplo de cómo nosotros debemos confiar en Dios y ser fieles en cualquier momento. Recordamos de casi todos los momentos que ha sufrido Daniel, de haber pasado sacado de su tierra y lo mandaron a una tierra extraña. Además de eso, cuando ya era muy adulto, ya no era tan joven, digamos que los demás le tenían envidia a él en su cargo, porque él era como la mano derecha del rey. Entonces hicieron una trampa y hicieron un trato con el rey de que en los próximos 30 días nadie podía alabar a ningún dios ni nada de eso. Pero como cabe recordar, nosotros sabemos de que Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel no le importó el decreto que habían mandado, sino que siguió orando a Dios. Y entonces por eso lo metieron al foso de los leones. Y en el foso de los leones fue tan fiel a Dios que Dios mandó un ángel para que cerrara la boca de los leones para que no se lo comieran. Vemos cuán importante es confiar en Dios y seguir su palabra, porque no es tan solo, digamos, seguir, digamos, los 10 mandamientos o, no sé, seguir las 28 creencias. No tan solo basta con eso, porque son solo mandamientos o enseñanzas. Lo que debemos hacer es seguir la palabra de Dios también y confiar en Él, porque si nosotros solo cumplimos las cosas pero no somos de acuerdo como Dios dice, de pronto nosotros cumplimos los mandamientos pero no tenemos un corazón limpio, solo lo hacemos porque son reglas o mandatos o porque nos lo enseñaron en la casa o porque nomás queremos, digamos, ser como alguien importante entre los demás, ser reconocido, pero también debemos seguir su mandato porque si no lo hacemos no importa de nada lo que hagamos. Ahora vamos a ir a nuestras Biblias para Salmos capítulo 5, versículos 11 y 12. Salmos capítulo 5, versículos 11 y 12. Que nos dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Aquí lo que nos dice el salmista nos dice de que los que confían en el Señor, digamos que Dios nos va a ayudar a nosotros. No es que nosotros no vamos a tener momentos difíciles, porque sí los vamos a tener. Pero dice de que mientras nosotros seamos fieles, digamos que Dios nos va a proteger a nosotros en nuestros momentos difíciles y también nos va a acompañar. Si nosotros tenemos alguna dificultad, alguna prueba, estamos muy mal, tenemos situaciones difíciles, primero que todo debemos consultar a Dios y pedirle su ayuda para que nos ayude. Y también, además de pedirle a Dios, debemos consagrarnos a Él más en los momentos difíciles y además también, si se puede, pedirle una ayuda a un hermano que sea de confianza para que Él también te pueda ayudar, porque a veces, digamos que hay que hacer la parte humana también, ¿no? Y ayudar a nuestros hermanos cuando dan un tropiezo. Ahora vamos a leer Salmos capítulo 22, versículo 4 y 5. Salmos capítulo 22, versículo 4 y 5. ¿Sí?
tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Amén. Yo quiero hacerles otra pregunta en esta mañana. ¿Ustedes creen que Dios está con nosotros? Amén. Bueno, como Dios está con nosotros, nosotros no debemos, digamos que, alegrarnos a Él, porque Él a veces se siente triste cuando nosotros hacemos cosas malas y no seguimos su ley. Entonces, Dios o el Espíritu Santo se alejan de nosotros cuando nosotros hacemos cosas malas. Y si nosotros después vamos a pedirles perdón, Él no está ahí para escucharnos, pero no para que volvamos a cometer el mismo error que cometimos antes. Entonces, si nosotros digamos que lo hacemos de forma sincera, Dios nos va a bendecir. Y además de que nos bendice, nos va a proteger así como protegió a nuestros ancestros y también, digamos que a nuestros primeros padres. Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía en el libro Confianza en Dios. Dice: Sé que nos esperan tiempos tormentosos y debemos saber cómo confiar y cómo aferrarnos a la fuente de nuestra fortaleza. El Señor es bueno con todos los que confían en Él y no serán vencidos. ¿Tienen algo que resaltar de este párrafo del libro Confianza en Dios? Bueno, aquí está resaltado en negrilla, dice: sé que nos esperan tiempos tormentosos y debemos saber cómo confiar y cómo aferrarnos a la fuente de nuestra fortaleza. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Dios. Dios, así es. Nuestra fuente, nuestra fortaleza es Dios. Así como Dios nos da sabiduría para entender, también nos da fortaleza para resistir a las pruebas. El Señor es muy bueno con nosotros cuando nosotros confiamos en Él y dice que no seremos vencidos. El diablo nos coloca distintas pruebas en la vida y nosotros debemos saber cómo resistir a la prueba. Y si no estamos bien parados o no estamos bien fundamentados o no estamos bien agarrados de la mano del Señor, nosotros podemos tropezar. Dios dice de que no nos van a probar más de lo que podamos resistir. Y si nosotros no resistimos es porque no estamos aferrados a Él. Les quiero contar un sueño que tuve el jueves. El jueves, yo, cuando me acosté a dormir, obviamente antes de orar, yo soñé de que yo iba montando cicla, o sea, una bicicleta, y entonces alguien intentó agarrarme por la fuerza. Alguien que yo no conocía me intentó bajar de la cicla y digamos como que me intentó secuestrar, más o menos. Y entonces yo vi a alguien conocido de aquí, de Chile, y entonces yo fui corriendo hacia esa persona para buscar protección. Y entonces yo confié en esa persona para que me protegiera y además arreglar las cosas con el Señor. Entonces nosotros fuimos donde el Señor y arreglamos las cosas y sí y tal. Y entonces al final de eso yo me desperté. Y entonces yo dije que lo iba a colocar en el tema. Ahora, ¿cómo eso viene aplicado ante nosotros? El enemigo busca diferentes formas para persuadirnos a nosotros. Y nosotros, como un hijo corriendo hacia su padre, buscamos protección.
no sé si sienten la misma conexión que yo tengo con mi papá, que es como que me siento protegido cuando estoy cerca de él. Entonces, digamos que cuando nosotros buscamos protección en Dios, las guerras del enemigo no nos pueden tocar. Y si lo buscamos fervientemente, nosotros podemos resistir muy bien a las pruebas que nos coloquen. Y además de eso, nosotros tenemos un buen armamento para llevar más almas a Cristo. Ahora, en esta mañana les quiero decir de que Dios es un Padre muy amoroso y celestial, de que a pesar de nuestros problemas, de que nosotros a veces caemos, Él está dispuesto para ayudarnos a nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos a entregarnos a Él, entregar nuestro corazón, Él hará, Él nos protegerá y además de eso, Él hará alguien de nosotros. Porque nosotros no somos nadie para merecer la misericordia o el amor de Dios. Pero Él aún así nos sigue amando. Aún así nosotros pequemos. Bueno. Hoy les quiero hacer un llamado. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos confiar en Jesús y dejarnos guiar por Él? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes quieren que Dios sea nuestro protector? ¿Cuántos colocándose en pie aceptan en esta mañana a Jesús como su único protector? Amén. Ahora, para terminar, los invito a orar para que concluyamos el día. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo sé que nos estás escuchando. Amén. Queremos que tú seas nuestro protector, Señor, que tú seas el que moldee nuestra vida, que seas nuestro guía, que a pesar de las adversidades, tú seas acompañándonos y que nosotros podamos ser firmes ante la prueba. Amén. Ayúdanos también a ayudar a otros hermanos que están en momentos difíciles y que podamos también no ser piedras de tropiezo, sino que ayudar a los demás. Ayúdanos a llevar tu amor a todo el mundo y que puedan conocer de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.